Entonces, él comienza con esta declaración sobre la obligación de tener bitajón y las consecuencias de no tenerlo. Entonces, ¿cómo empieza él? Él empieza, la obligación de tener bitajón aparece en muchos pesukim, en muchos versículos, demasiados para contarlos. Y si uno carece de bitajón, es considerado un gran pecado. ¡Boom! Y así termina. Este es el primer capítulo, así es como empieza. O sea, si bien les dije que es un libro mucho más fácil de entender porque no tiene tantos desvíos como el otro, es más antiguo el otro y tiene como muchas analogías y muchos desvíos, este, si bien es más sencillo, es bien directo. O sea, aquí él va a la yugular. O sea, esto es una mitzvah y si no lo tienes, no estás cumpliendo la mitzvah. Entonces, ahora, esto es lo que él dice. Ahora vamos a ver lo que el publicación, que es HeartScroll, nos puso de notas, nos puso referencias, etcétera, como que para explicar. Entonces dice acá que mucha gente se equivoca en pensar que la confianza en Hashem, el bitajón, es solo como una forma de vida aconsejable, ¿no? Que es aconsejable, que la Torah nos está diciendo que es bueno tener confianza en Hashem, que como que si la Torah nos estuviera recomendando a seguir esto. El Beta Levi comienza subrayando que el bitajón es mucho más que una opción que nos permite apaciguar nuestros temores y vivir una vida feliz y tranquila, lo cual es cierto, ya sabemos que uno de los 10 beneficios de bitajón es eso, va a apaciguar temores, vamos a vivir más tranquilos, etcétera. Pero él dice, no, o sea, el Beis Halevi asume que esto no es que sea una opción y si lo haces vas a tener estos beneficios. No, él dice, es una obligación absoluta de la Torá que incumbe a todo judío en todo momento. Y dice, lo estoy basando en muchísimos pesukim, demasiados para contarlo. Y ahora vamos a ir a una parte donde nos habla de alguno de los pesukim. ¿Ok? Entonces, él dice que esto le obliga, y le incumbe a cada judío, ¿ok? Al igual que la Torá nos ordena cumplir con Shabbat, cumplir con el Kashrut y dar la tzedakah, también nos ordena tener bitajón, que es tener la firme convicción de que todo está controlado por Hashem y por lo tanto que debemos depositar toda nuestra confianza en él. Como hubo una morá en el retiro de Panamá, creo que fue Sarita Dorenbush, que estaba hablando un poco de Munay Bitajón y dice, y nos hizo un ejercicio muy bonito, que decía, imagínense ustedes flotando en el agua, ¿no? Y yo justo estaba en Panamá, justo había estado en la piscina, entonces como que lo tenía muy vivo, ¿no? Entonces imagínate que tú estás flotando en la piscina, tú te sientes, si tú sabes flotar, tú estás completamente entregada al agua, no tienes ninguna resistencia, porque sabes que no te vas a hundir. Entonces, uno a veces tiene como que visualizar eso, visualizar que Hashem te está cargando, literalmente. Puedes dejar, el bitajón es dejar el control, hacer relinquish, ¿no? Es completamente entregarse, confiar plenamente. O sea, como nuevamente hemos hablado varias veces, si tú tienes una buena amiga en que tú le confiarías y dices, ¿sabes qué? Cuídame a mi hijo porque voy a ir a, no sé, a hacerme un procedimiento al médico, cuídame a mi bebé. Y si tú confías en ella, tú no estás pensando 20 veces en el bebé, comió, durmió, ¿será que lo cambió? ¿Será que le hizo? No, porque tú sabes que tu amiga o tu hermana, por ejemplo, ¿no? Tu mamá, tú sabes que tú estás tranquila, que tu bebé está perfecto porque está, o tu hijo, dame un minuto, déjame un minuto que tengo que buscar el cargador de la computadora, espérate, me estaba quedando sin batería. Entonces, tú estás tranquila porque tú sabes que está en buenas manos. Bueno, entonces nosotros, la confianza en Hashem, ¿ok? Y lo estoy diciendo esto porque no solamente tener la convicción de que todo está controlado por Hashem, sino es, por ende, es el paso más allá. Por ende, voy a depositar todo, se lo voy a entregar todo a sus manos y no me voy a quedar cargando yo el peso, ¿ok? Entonces, el Jobot Alevavot, ya les dije, esto está basado en el Jobot Alevavot, en el Shara Bitajón, que es el que nos mostró Ila, ¿ok? Analiza diversos motivos por los que muchas personas no tienen bitajón, uno de los cuales es ya plenamente la ignorancia. La semana pasada nosotros cubrimos el capítulo 7, donde dijimos que habían 3 impedimentos para el bitajón. Él nos estaba como haciendo ¿cómo se dice? Como como un warning, ok, ya te llevé por toda esa travesía, déjame advertirte que pueden haber estas cosas que te pueden hacer como que falter, ¿no? Como que fallar. Una de ellas es la ignorancia. Si la persona no estudia Torah, si la persona no sabe quién es Hashem y cómo es Hashem y la relación con Hashem, pues obviamente va a flaquear. Entonces, uno de los requisitos es
es no estar ignorante, porque la Torá en muchas ocasiones nos está hablando de bitajón. No solamente que nos está hablando de bitajón, pero nuevamente la Torá es la sabiduría de Dios, la Torá es conocer a Dios, etcétera. Ok, entonces, uno de los motivos por los cuales muchas personas no tienen bitajón es la ignorancia. La gente no comprende bien que el bitajón es una obligación. O sea, según él, nuevamente, si la persona es ignorante, no sabe que el bitajón es una obligación y que Hashem mismo nos ha ordenado confiar en él. Ok, entonces ahora vamos a ver, porque él nos dijo que hay muchos pesukim que establecen esto. Entonces, continúa aquí la nota y dice que al Beis Halevi le resultaba tan claro y obvio que la Torá nos exige tener bitajón, que no consideró necesario citar ninguna de las fuentes. O sea, él no las cita, él simplemente escribe el discurso y dice muchas fuentes, muchos versículos, demasiados para mencionar y continúa. Entonces la pregunta es, ok, ¿cuál es la fuente de esta gran mitzvah? ¿De dónde se lo está sacando? Entonces, él nos dice aquí, el que edita el libro nos dice que los Rishonim y los Hachanonim ofrecen varias fuentes, o sea, los rabinos, los primeros rabinos, ¿ok? Los primeros comentaristas de la Torá nos dan varias fuentes. Entonces, vamos a irnos a, este libro tiene unos apéndices maravillosos. Me voy a ir a la primera apéndice, el apéndice A, donde nos va a hablar, porque es bueno saber, porque la gente de repente te pregunta o de repente uno mismo está curioso, oye, ¿qué será todo esto? ¿Será que es un trend que ahora está muy de moda? Esto, no, no es que está de moda, es que siempre ha sido. Es verdad que está de moda porque la generación lo necesita tal vez más que otras generaciones, ¿no? Puede ser que la generación de nuestras abuelitas, esto era como modus operandi natural, como que emuná y el bitajón que viene como consecuencia de la emuná, tal vez era como lo que estaba en la sangre de las personas. Pero hoy día que el mundo se volvió mucho más enfocado en lo que es el mundo físico, el gashmiut, ¿no? Y la realidad divina como que no es tan palpable. Y si ustedes piensan, muchas de nuestras abuelitas, sí, qué interesante que tú dices eso, el primer mandamiento de los 10 mandamientos es yo soy Hashem, tu Dios que te sacó de Egipto, que habla, es muy interesante que tú dices eso, porque si volvemos al concepto de que el bitajón a lo que en verdad está alude es a una relación sólida, este concepto que les dije de Taj, de que estamos cementados el uno con el otro, porque para yo tener confianza plena tengo que estar completamente cementada en esta relación, ¿no? Y justamente una de las cosas, y no me acuerdo ahora si es un Rashi, me parece que es un Rashi, de la pregunta es, ¿por qué no decir yo soy Hashem tu Dios que creó el Exacto. mundo? Es decir, que te sacó de Egipto. Y justo la contestación es porque esa es la relación personal que yo tengo contigo, que yo te saqué de Egipto. No es que yo creé el mundo y creo el mundo. No, no, no. Es que yo vi tu aflicción, que yo sé por lo que estás pasando. Toda la razón. De ahí mismo ya de entrada sabemos lo que es bitajón, es una relación y saber quién es el que me mete en el problema y quién es el que me saca del problema. Miren lo que nos va a dar aquí. Nos va a dar él en el apéndice, nos va a dar 5 fuentes de la Torá, ¿ok? Uso de la Torá para este mandamiento de bitajón. La primera fuente es Rabbeinu Yona, que nos dice, del versículo de Barim, dice, el versículo dice lo siguiente, quizás digas en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo podré expulsarlas? Ok, esto es un versículo de la Torá. No les temas, dice la Torá. La Torá también afirma, cuando salgas a combatir contra tu enemigo y veas caballería y carruajes de guerra, contingentes más numerosos que tú, no les temas. Hay muchas veces que el mandamiento más mencionado en la Torá, la frase, no el mandamiento, la frase más mencionada en la Torá es altira, no tener miedo, o versiones de altira, no tener miedo, ¿ok? Entonces, aquí les dice nuevamente, si tú ves un ejército más grande que tú, no les temas, porque Hashem, tu Dios, que te hizo ascender de la tierra de Egipto, está contigo. Entonces, todo esto dicen de Barim. Cuando el pueblo judío lucha contra sus enemigos, se le ordena no temer de la superioridad numérica y el poder de sus adversarios. Estos versículos que cita Rabbeinu Yona tratan de situaciones específicas. Aunque estos versículos se refieren en particular a las batallas por Eretz Israel, Rabbeinu Yona entiende que tienen una aplicación mucho más amplia. O sea, que de aquí podemos extrapolar que cualquier temor, cualquier amenaza que sintamos en el miedo, no, Hashem dice, no les temas porque yo estoy contigo, yo soy el que lucho tus batallas.
O sea, nos enseña que en cualquier situación que infunda miedo o preocupación, uno está obligado a depositar su confianza en Hashem. Y no tenemos más que ver la historia reciente de nuestro pueblo y ver las historias que salen de octubre 7, ¿no? De los rehenes que tú dices, wow, 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 cómo de repente se activó el bitajón de esos muchachos y que se aferraron a Dios en una situación de tanto, tanto, tanto temor. Entonces, continúa aquí la segunda fuente que nos las da de Rabbeinu Abraham ben Rambam, el hijo del Rambam Maimónides, ¿ok? Cita nuevamente de la Torá, de Barim, dice, te afligió y te dejó pasar hambre, luego te alimentó con el maná que no conocías, ¿no? Porque nosotros no sabíamos que era el maná, eso fue una cosa novedosa, ni conocieron tus padres, no, eso fue para esa generación, ¿no? Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca de Dios vive el hombre. ¿Ok? Ese es el versículo. Entonces, durante 40 años el pueblo judío deambuló por el desierto y Hashem les proporcionó el maná cada día. La Torá nos dice que Dios proporcionó el maná no solo para evitar el hambre, sino la lección de este milagro fue que debemos saber que es Hashem quien cubre nuestras necesidades, por lo que debemos acudir a Él y confiar en Él. Y eso fue como un training wheel, o sea, fue como una preparación para entrar a la tierra de Israel. El maná nos sirvió para nosotros adiestrarnos a que cuando estemos ya en el mundo mundano, trabajando, arando la tierra, ¿no? Haciendo toda la labor de la tierra para obtener nuestro sustento, estemos ya wired, por decir, estemos ya condicionados a saber que en verdad el sustento viene del cielo. Pareciera que viene de la tierra, porque ahora yo voy a ir a Eretz Israel, voy a conquistar, voy a arar, voy a plantar, voy a cosechar, voy a todo eso. Entonces parece que ahora tengo sustento porque viene la tierra. Pero si ya yo estoy condicionado, 40 años de trabajo interno, de saber la mecánica de cómo viene el sustento, entonces puedo ver la realidad de otra manera. Entonces esto es una de las fuentes es el ejemplo del maná. Entonces, número 3. Dice, Rav Yitzhak ben Yosef de Corbel, también conocido como el SMAC, cita el Talmud en Shabbat 31a, que dice que cuando una persona deje este mundo, la corte celestial le hará varias preguntas sobre cómo llevó su vida. Una de las preguntas será, ¿aguardaste con anhelo la salvación de Dios? Esto es una pregunta que se sabe del Talmud que a todo mundo le van a preguntar. Si uno esperó la Yeshua, la salvación, y en general esa salvación se refiere a la llegada de Mesías. Si la persona, una de las cosas que nos van a preguntar es si nosotros anhelamos la llegada de Mesías, ¿ok? Entonces, pero además de eso, vamos a ver, no solamente aquí, esto lo explica en otra parte del libro, que también significa la salvación personal. Ok, entonces el SMAC escribe que la fuente de esta obligación de descifrar nuestra esperanza en Hashem en todas las situaciones es en realidad el primero de los 10 mandamientos, linda. Como dice el versículo, yo soy Hashem, tu Dios, que te ha sacado de la tierra. Del mismo modo que Hashem nos ha ordenado a tener fe en que nos sacó de Egipto, también nos ordena creer que puede aliviarnos de cualquier situación apremiante en la que nos encontremos. Compré una hace tiempo, ¿tú no viste? Yo hace tiempo puse un post en social media de que tenía mi No, vestido, no sé qué. El problema es que me gusta mucho el vestido, ya lo empecé a usar. Entonces mis hijas me dijeron, no, si ya lo empezaste a usar, no cuenta. Y yo, claro. ¿cómo así? Si es el que No, me sí, voy a eso poner de es. todas maneras. Sí, 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 yo había puesto muy chistoso y entonces, ¿qué zapatos escojo? Me voy con sneakers, me voy con tacos, pero bueno, yo tengo un vestido que me fascinó y supuestamente era mi vestido Mesías, pero bueno, ya me lo terminé poniendo. Entonces, eso ahora me voy a tener que comprar otro, ¿qué te puedo decir? Otro. Y así será Exacto. la cosa. Bueno, entonces, cuarta fuente. Rabbi Eliezer Ascari, conocido como el Hareidim, cita el versículo en Devarim, íntegro serás con Hashem tu Dios. Este versículo aparece en el contexto del mandato de la Torá que nos prohíbe confiar en astrólogos o hechiceros y de no divagar sobre predicciones del futuro. Esto es muy importante, by the way, sobre todo nosotras en Latinoamérica. No estoy diciendo nosotras en este grupo, pero nosotras venimos las caribeñas, me imagino un poco más, a Walter Bien. Mercado y la que te lee las cartas y la que te lee Ajá. no sé cuánto y, o sea, y yo una vez escuché una crazy historia, pero no me la acuerdo bien del el rabino de Brasil, de Chabad,
contaba de una mujer de la comunidad que iba a tener, porque dice, es muy común, es como nosotros hoy día todo el mundo tiene una terapeuta, un psiquiatra, ¿cómo se dice? Una psicóloga. Bueno, había una época donde todas las señoras, ya fuera de la alta, tenían ¿cómo se llama? Su señora que le leía las cartas. Tacita de café y la tacita Sí, de la café. taza de café, en mi país no se acostumbra tanto la taza de café, pero también la taza de café. De la taza de café, puede ser que la taza de café sea kasher, porque si es de las abuelitas, no quiero decir que no. Pero lo que yo estoy diciendo es que sí, o sea, yo me acuerdo que sí, eso de ir a lo de la bruja, que te lean la mano, que te lean las cartas y toda la vaina, Walter Mercado, eso era lo más grande en mi país, olvídate. Bueno, hay que saber que esa vaina no es de Torah, ¿ok? No hay que Exacto, estar buscando futuros, ni lectura de nada, ni exacto. hechicero. Mira lo que le pasó al rey Saúl cuando se fue para la bruja. El rey Saúl se desesperó y se fue para la bruja y al final, bueno, ya él estaba pobrecito, pero al final le fue mal, vamos a decir. Hay todo un episodio. Estaría bueno estudiarlo en Navi, pero bueno, no importa. El caso es que dice, el Sefer Haredim entiende que esto significa que en lugar de asustarse por las predicciones funestas, uno debe depositar su confianza en Hashem, reconociendo que es Él quien lo controla todo. Por supuesto, uno debe tomar las debidas precauciones y realizar esfuerzos razonables para protegerse del peligro potencial. En última instancia, sin embargo, uno debe confiar plenamente en Hashem y no preocuparse por las predicciones. Entonces, que no te vuelvan loca y no te digan nada. Que no te hagan cuentos. Hashem está manejando todo. Ok. Rav Meir Simcha de Dvinsk, que es el Meshech Chochma, cita el versículo en Devarim. A Hashem, tu Dios, temerás, a Él servirás, a Él te apegarás y en su nombre jurarás. La forma de apegarse a Hashem es dándonos cuenta de que todo depende únicamente de Él. Al tener bitajón en Hashem, lo tendremos en nuestros pensamientos en todo momento, cumpliendo así el mandamiento de a Él te apegarás. Está bueno eso. Nuevamente, taj es como un yeso, una cosa que te pega, un pegamento. Entonces, Hashem es a quien tenemos que estar apegados. Bueno, entonces estas son varias fuentes que según estos comentaristas, ellos sacan de la Torá y ellos entienden que esto que está diciendo la Torá es bitajón. Ok. Entonces, acá continuando, volviendo al primer capítulo de los comentarios, dice Rabbeinu Yona, escribe que quien no tiene bitajón transgrede el siguiente mandamiento negativo. O sea, no solamente nos han dicho varias fuentes positivas, sino que ahora nos está diciendo, ¿sabes qué? Cuando tú no tienes bitajón, estás haciendo un lav, una transgresión de un mandamiento negativo, que es el siguiente. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, esto es de Devarim, y veas caballos y carruajes contingentes más numerosos que tú, no les temerás. Eso lo dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque Hashem, tu Dios, está contigo. Entonces, ya te dice que no les puedes tener miedo, ¿ok? Entonces, quiere decir que tienes que tener bitajón. Y si lo haces, si no lo haces, estás haciendo la transgresión de este mandamiento que Hashem te está diciendo, no tengas miedo. Además, más adelante, el Beis Halevi escribe que la falta de bitajón es el resultado de haber olvidado a Hashem. Mira, no, es así. O sea, piensen ustedes cada vez que usted se pone nerviosa. A mí me pasó, en los últimos días he estado como, no nerviosa, pero un poquito más edgy, como más, ¿viste cuando te pasa algo y todavía estás como resistiéndolo? Como que, uf, como que sabes que todo se va a solucionar, sabes que todo es de Dios, pero como que todavía no. Y cada vez que me veo que me pongo así, entonces ya me acuerdo de Hashem, me pongo mis mantras, ¿no? Mi Hashem está conmigo, mi Hashem nunca me decepcionó, todo está bien, todo está en las manos de Hashem, abro el Teilim y una vez hago todo eso, ya veo que me pongo nuevamente alignment, como que uno nuevamente se alinea, ¿no? Pero de repente cuando te olvidas, entonces echa para atrás, ¿ok? Entonces es simplemente tener conciencia, ¿qué tengo conciencia? Se trata de un mandamiento negativo, pues la Torah advierte, cuídate de no olvidar a Hashem. La misma Torah dice, ten cuidado, pilas, porque puedes caer en la trampa de olvidarte de Hashem, de pensar, de olvidarte que Einot Milvado, que Hashem es todo, ¿no? Entonces, acá nos dice que el bitajón no es una mitzvah común y corriente. Dice lo siguiente, dice, el bitajón no solo es una mitzvah en sí, sino que en realidad es la mitzvah más básica de los 613 mandamientos, de las 613 mitzvot. Eso lo había dicho una vez cuando estudiamos el Shara Bitajón, que es como tan obvio, que es como que
no se tiene que decir. Porque uno podría, bueno, pero porque el Rambam, cuando codificó las 613 mitzvot, ¿por qué no lo estableció como una mitzvah? Lo pudo haber puesto. Y el punto, lo que nos va a decir aquí es que es tan obvio que no hay que decirlo, es el fundamento de todo. Sin bitajón no hay relación. Entonces, para poder hacer todas las otras mitzvot, asume que tienes que tener bitajón. La Gemara en Makot afirma, el profeta Habacuc salió y las estableció, que estableció las 613 mitzvot sobre una, como dice Habacuc, un hombre justo vive con emuná. Y el Gaón de Vilna escribe que este concepto de vivir con emuná se refiere a bitajón. O sea, la emuná que es vivida, que está en acción, ¿no? Que no solamente, sí, yo creo en Dios, sino que mis acciones demuestran que mi creencia es tal de que yo deposito mi confianza en Hashem, eso es bitajón, ¿ok? Entonces está diciendo que en verdad es la cosa más básica de las mitzvot. Entonces, miren aquí un ejemplo que me encanta, lo he dicho varias veces en diferentes situaciones. Dice aquí lo siguiente, que uno puede dar una analogía del bitajón tomando un médico joven. Tú agarras un médico joven que es inexperto y acaba de recibir su primer empleo, o ponle tú, tal vez es un residente, ¿no? Y le toca una guardia en la noche y no sé qué, y está trabajando en un hospital. Y en su primer día, el director de la medicina del departamento, no sé qué, se acerca y le dice, mira, si alguna vez tú tienes dudas sobre algo, asegúrate de llamar a uno de los médicos más senior, más experimentados, para que lo asista. O sea, no te quedes en la duda. Si tú estás de guardia una noche y tú hay algo que tú no sabes, llama al médico. No te quedes en la duda. Varios días después, el médico novato está tratando a un paciente que se encuentra en estado crítico. Y aunque sabe que debería pedir ayuda, la idea de hacerlo lo incomoda y por lo tanto comienza a operar al paciente por su propia cuenta. Por desgracia, la operación no tiene éxito y el paciente no logra sobrevivir. Momentos después, el director de medicina le pregunta airadamente, ¿en qué estabas pensando? No se acuerda lo que yo le dije. Yo le dije que tenía que llamar, pedir ayuda. Y el médico responde con timidez, sí, lo recordaba, sin embargo, me sentía incómodo pidiendo ayuda a los demás. Que el director le grita, yo no le di la opción de pedir ayuda. Yo le dije que tenía que pedir ayuda. O sea, no es opción, tú tienes que pedir ayuda. Bueno, entonces lo mismo ocurre con Hashem. No solo que Hashem quiere que uno confíe en Él, sino que Él nos ordena que lo hagamos. ¿Ok? El punto que está tratando de llevar aquí es que es mitzvah, no es una opción, no es que qué lindo, te va a ir bien si lo haces, te lo sugiero. No es opcional. Te estoy diciendo que lo tienes que hacer. Por lo tanto, si uno no tiene bitajón, no solo desaprovecha una gran oportunidad de superarse, ¿no? Por todo el bien, porque emocionalmente es mucho mejor, estás más tranquilo, todo, wow, pero en realidad estás cometiendo un pecado gravísimo, ¿ok? Sí, brutal, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto va a la yugular. Entonces, bueno, ese es el capítulo número 1, ¿ok? Muy cortico, pero bien de entrada, bien directo. Entonces, vamos a hacer el capítulo 2, que también es bien cortico. Con los comentarios se extiende un poco, pero vamos a ver si lo terminamos. Entonces dice el siguiente, ¿ok? El primer capítulo es, el bitajón es una mitzvah, y hay demasiados versículos para, no hay que elaborar, como que, hello, entiéndase, es mitzvah y si no lo tienes, está flaqueando, está fallando en una mitzvah. Ahora, el capítulo número 2 dice, no tener bitajón en Hashem y en vez de ello ser temeroso, bueno, y en vez de ello ser temeroso, en sí es lo que lleva a la perdición. O sea, no tener bitajón y ser una persona que le tiene miedo a otras cosas, eso es lo que te va a llevar a la perdición. Y eso es lo que se va a tratar este capítulo. Dice lo siguiente. Además, este pecado en sí, el pecado de no tener bitajón, lo hace caer a la persona. Es decir, que sufra algún daño, como puede verse en lo que afirma el versículo en Mishlei. Dice el versículo, el temor de un hombre tendrá una trampa, pero el que confía en Hashem será fortalecido. Este versículo de Mishlei, ahora estoy leyendo una nota, describe a alguien que tiene bitajón como una persona fortificada, ¿ok? Entonces ustedes imagínense una persona que tiene como un, ¿cómo se llama eso? Como un iron, ¿cómo se llama eso? Que iban los soldados de antes, en la Edad Media, con Armors. un armor, exacto, no sé cómo se llama en español. De una persona fortificada. Rabbeinu Bajia compara a quien tiene bitajón con una persona que se refugia en una torre robusta y fortificada.
Tal persona tiene garantizada la protección contra sus enemigos. Así también, quien tiene bitajón se ve fortificado por la protección de Hashem. Entonces, mire, ya hicimos dos visualizaciones muy buenas. La de la piscina, que nos enseñó Sarita Dorenbuch, la del ¿cómo se llama esto? El soldado completamente vestido así, fortificado ¿cómo se llama esa cosa? ¿Herradura? No, no es herradura. ¿Cómo se llama eso? Armadura, exactamente. Ok. Entonces, volviendo acá al texto, dice, porque cuando una persona tiembla por temor a algo, en lugar de confiar en Hashem, esto mismo provoca que se le tienda ante él una trampa que antes ni siquiera existía con respecto a ese mismo asunto que temía. O sea, esto es bien fuerte, niñas. O sea, que el temor que la persona tiene, de repente puede hacer que eso se convierta en una realidad que ni siquiera existía. O sea, it's a bit heavy. La nota nos dice acá, el Beis Halevi describe las aterradoras consecuencias de sentir temor. Nos exige, entonces la pregunta es, obviamente, bueno, pero todas hemos pasado miedo. O sea, yo el otro día estaba en un avión que estaba, no sé, la turbulencia era una cosa tremenda y no les voy a decir que estaba tranquila. Yo no estoy tranquila con turbulencia. Entonces, sí, yo leía el Teilim, yo pensaba, Hashem, yo por favor, Hashem, hazlo parar, ¿para qué retarme? Si no me gusta, me hace incómodo. Please, quítalo. Yo sé que estoy bien, pero no importa, ¿no? Eso no empieza con toda la conversación, ¿no? Y Lo aparte, extraño. menos mal que mi hijo estaba dormido, ¿no? Porque yo nunca quiero que los niños se den cuenta que uno está nervioso, porque ¿para qué pasarle esa tontería, you know? La pregunta es, ¿cómo puede ser posible? Nos exige realmente la Torah que uno no sienta temor ante cualquier situación o dificultad a la que se enfrente. O sea, it's human to have fear. Hashem lo creó. Hashem creó el miedo. Esto parecería imposible, pues ¿no es acaso el temor un instinto de la naturaleza humana? O sea, pasa algo y uno tiene un miedo. El miedo te hace correr, te hace buscar solución, te hace, ¿no? ¿Ok? Entonces, el Stipler escribe que ciertamente uno no es considerado culpable del temor o la ansiedad natural que siente, que al fin y al cabo son prácticamente incontrolables, es una reacción fisionómica muchas veces, ¿no? La Torá no fue entregada a los ángeles y no se espera de nosotros que seamos sobrehumanos. Sin embargo, explica, uno debe controlarse para no tener pensamientos preocupantes de forma permanente, ya que tales pensamientos provocan un temor adicional. Entonces, uno tiene que saber, ¿no? No te metas en situaciones y no busques darle leña al fuego, ¿ok? Trata de meter en tu cabeza cosas positivas, no metas, si tienes una tendencia a, no sé, vamos a agarrar el ejemplo de los aviones, ¿no? No te pongas a leer, yo no me puse a leer, han habido bastantes accidentes, yo no me puse a leer nada, yo no sé nada de los, yo sé que hubo, pero no me voy a poner a leer y para yo saber, bueno, viste, aunque era un avión muy seguro, no sé qué, no, ya está, ¿para qué? ¿Para qué? Me voy a volver loca y yo soy una persona que tengo que viajar mucho, ¿para qué me voy a volver loca? Entonces, a uno también tiene que saber, ¿no? No, la cosa es no meterle leña al fuego. Está bien tener el instinto, pero no le puedes meter más. En vez de ello, uno debe fortalecerse con pensamientos de qué, de emuná y bitajón. En consecuencia, uno solo será culpable del temor adicional que se infunda a sí mismo. Ok, entonces, continuamos acá. Dice, dice el versículo, pero el que confía en Hashem saldrá fortalecido en el sentido, no es un versículo, sorry. Pero el que confía en Hashem saldrá fortalecido en el sentido de que se salvará incluso de un problema que ya existía. O sea, lo que está diciendo aquí, lo que dijo fue, el miedo puede crear un problema que ni siquiera existe, ¿ok? Lo que tú le tienes miedo puede ser que entonces tú estés dándole vida a algo que en verdad no estaba ahí. Y el tener bitajón hace lo inverso, que incluso se puede quitar un problema, una piedra que había en el camino, la puede hacer desaparecer por tu ser fuerte. ¿Ok? Así pues, mientras que el temor puede acarrearle a uno nuevos problemas, el bitajón puede salvarlo incluso de las dificultades a las que ya se enfrenta. Yo por eso he puesto muchas veces que el bitajón no solamente cambia la naturaleza de la persona, nos cambia a nosotros mismos, sino que también cambia la naturaleza. O sea, tú tienes un mar al frente y el bitajón hace que el mar ya no sea mar, que el mar ahora sea sólido y que tú puedas caminar. O sea, no solamente es que nosotros nos cambiamos, sino que el trabajo de bitajón y cuando llegamos a niveles muy altos de bitajón,
Y eso es lo que el Rebbe Lubavitch tanto enfatizaba. Por eso es tan importante saber que esto no es una sugerencia, no es algo bonito, te va a hacer bien. Claro que te va a hacer bien, pero es que tiene el poder de llegar a Hashem de tal forma que tú estás en el nivel de Hashem, que Hashem puede cambiar la naturaleza, porque es solo Hashem, no es lo que Hashem creó, es solo Hashem. Entonces Hashem no solamente tú cambias, sino acuérdense de eso, no solamente cambia mi naturaleza, sino que cambia la naturaleza. ¿Ok? Entonces, puede ser que todo diga, no sé, crisis, y del bitajón de la persona rompe la barrera y se acabó, se abrió el mar. Nadie te hubiera dicho que podías cruzar y te fuiste para adelante y cruzaste. Yo nunca me olvidaré el primer retreat que hizo Jessica. No sé si tú te acuerdas, el primer retreat que hizo Jessica, que fuimos a Miami. La primera noche en Shabbat, ella creo que fue la noche que ella contó que durante todos los meses de planear el retreat, cada vez que ella decía el Asia Shir en la mañana, en el rezo, la partida del mar, ella lo empezó a decir con full concentración. Ella estaba hablando de que ella tenía tantos obstáculos para crear este retreat de mujeres, eran tantos obstáculos, pero ella se aferró que esto lo tenía que hacer y estaba confiando en Hashem, que Hashem la iba a ayudar, porque no había manera natural, no tenía la plata, no tenía el esto, no tenía, o sea, si tú le ponías toda la película, no, olvídate, no hay retreat, no se puede hacer esta cosa. Pero ella se metía y se concentraba en Hashem y ella vio cómo fue que ella se le abrió el mar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí terminamos el capítulo 2, no lo puedo creer. Entonces, ¿saben qué? Dejemos el capítulo 3 para la semana que viene, porque sí, ese está un poquito más largo. Pero entonces, en resumen, quedamos que, y el capítulo 3 va a expandir en este tema, y ya nos va a decir que la persona que tiene bitajón no puede ser afectada. Es algo increíble, ¿ok? Entonces, y luego va a haber otro capítulo, no me acuerdo si es el 3 o el 4, que va a hablar nuevamente un poco de los miedos, ¿ok? Pero bueno, por ahora nos quedamos, sí, el 4 de los miedos. Por ahora nos quedamos con el concepto de qué es mitzvah, no es una sugerencia, sino que es una mitzvah. Si no está codificada en el Rambam, en las 313 mitzvot, no es porque no sea mitzvah, es porque se considera que no te lo tienen que decir. Es el fundamento de todas las otras mitzvot, pero para muchos comentaristas lo toman como que la Torá te está diciendo específicamente que esto lo tienes que hacer y que si no lo haces, estás haciendo una transgresión. Y lo segundo que dijimos es que no tener bitajón y caer al miedo, pues puede ocasionar, God forbid, puede ocasionar que lo que es el miedo que tenga la persona, y él nos va a dar un versículo del Talmud, una interacción entre dos rabinos, más adelante donde prueba este concepto, lo vuelvo a mencionar, y a la inversa, el tener bitajón fortalece tanto a la persona y es más, puede hacer que lo que es un problema, el problema desaparezca. Así que, Besat Hashem, que nunca tengamos problemas, que Hashem no nos dé pruebas y no nos ponga ningún obstáculo, que nadie lo tenga, pero por lo menos sabemos que hay una herramienta efectiva para nuestras vidas, ¿ok? Buena pregunta. Ok, a mí me gusta, yo te voy a contar, yo creo que alguna vez te la conté, Rivka, no me acuerdo, pero no sé si estabas en una clase de bitajón mía en el retreat, pero la analogía o el ejemplo que a mí más, hay varios, pero el que más me gusta es, imagínate que nosotras nos vayamos a un viaje a Manhattan todas de retreat y nos vamos a ir a ver a un equilibrista famoso que vino de Francia y que el tipo siempre hace el truco de pararse en la cuerda floja en unos edificios bonitos en Europa, se lo vino a hacer a Manhattan. Entonces nos vamos al Empire State Building y el tipo va a empezar el show del Empire State Building en el piso 72 al otro piso no sé cuánto. Entonces todas tenemos una balcón ahí que yo reservé y vamos a ver el show del equilibrista. Si nosotras estamos ahí gritando, wow, qué tipo, usted es lo máximo, no, es que estos equilibristas, usted es el mejor del mundo, le va a ir buenísimo, yo voy a usted, y estamos súper así con pancartas celebrando al tipo, eso es emuná. Yo creo en el equilibrista, yo creo en él, de verdad que el tipo yo creo que es lo máximo. Si yo me monto en los hombros del tipo cuando él se va en la cuerda floja, eso es bitajón. ¿Entiendes? O sea, uno, yo creo en él, es lo máximo, o sea, no me cabe duda. Pero si yo pongo mi vida en la línea, si yo de verdad me voy encima de él a hacer el truco de equilibrista, eso es que yo confío plenamente en él. Eso es más que creer en él. ¿Me entiendes? Yo me entregué a él. Yo entregué mi vida a él. Entonces, esa es la definición, esa es la diferencia. Uno es
Yo creo en Dios, yo entiendo que Dios lo corre todo, pero si yo todavía estoy nerviosa, si yo todavía estoy, no, pero ¿cómo es que lo vas a resolver? Pero, en el momento que yo me entrego, estoy flotando, como dije anteriormente, estoy tranquila, es que yo verdaderamente confío. Exactamente. Entonces explica el Ramban Nachmanides que tenemos que pensar como una fruta, como un árbol, perdón, un árbol de fruto, un árbol y una fruta. Si tú tienes un árbol, puede ser que tengas fruta o puede ser que no tengas fruta. La fe es el árbol. Para tú tener una fruta, no puede existir una fruta si primero no hubo un árbol. Una emuná. Y muchas, yo les digo, soy una persona de fe, incluso de antes de ser religiosa. Todos los judíos somos maminim bene maminim, o sea, está en nuestro DNA, en nuestro ADN. Y yo era religiosa y tenía peluca y tenía mikve y tenía Shabbat, tenía kashrut, tenía toda la trifecta. Pero en verdad, when push comes to shove, como decimos en inglés, yo tenía bitajón. No estoy diciendo que ahora tengo el super bitajón, pero ni siquiera, o sea, es como que no entendía que puedo que entregarme, que puedo confiar, que no tengo que tener la solución, que no tengo que cargar ¿no? La carga. Yo creo que hay que desarrollar ese músculo de, tal vez mucha gente ya lo tiene muy de su casa, ¿no? Definitivamente si tienes emuná, puedes desarrollar el bitajón. O sea, es como que, pero no necesariamente por tener emuná quiere decir que tengamos bitajón. Por eso es que es tan importante estudiar esto para podernos meterlo en la cabeza, para que entonces cuando haya un problema, ¿no? Nosotras podamos ir directamente a Hashem y del intelecto sentirlo, sentir la tranquilidad. Porque cuando tú empiezas a sentir la tranquilidad, eso es que estás activando ya el bitajón, estás usando el bitajón. Modeani, la verajá para el agua. Todo es tomar mi alma en este segundo. ¿Quién quiere que yo esté viva en este momento? ¿Quién creó el agua y todo lo que está a mi alrededor? Todo. Si nosotros en verdad nos ponemos a pensar, es todo crear con ofusque en el mundo naturaleza, que viva en el mundo naturaleza, que se pare en la mañana a actuar, que se tome el agua, que vaya a salir con la amiga, tomar el café y la torta, no sé qué, pero que lo haga con conciencia de quién es el que está dando todo, el que está haciendo todo.